¿Y entonces quién quedó allá? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a seguir admitiendo gente y la idea es comenzar la reunión puntualmente porque no tenemos mucho tiempo. ¿Me escuchan ok? ¿Me escuchan ok? Súper. Entonces, voy a tener el micrófono silenciado para que podamos escuchar bien toda la información que les voy a proporcionar. Si por algún motivo tenemos problemas de audio o ustedes ven que no se está dando algo en la reunión, le voy a pedir el favor a una sola persona, la mamá de Matías Telles. ¿Me escuchan, mamá? Matías Telles, ¿dónde está? No, no la estoy viendo. Yo creo que está ahí. María Carolina, la mamá de Isabel Sofía Huelvas, ¿me escucha? Te puedo pedir el favor, mi linda, que tú me escribas en caso de que veas dificultad con el sonido o algo para que solamente tenga yo como una persona que me reporta. ¿Me haces ese fa? Solo si ves que algo no está funcionando, porfa. Listo, ya quedó asignada mi ayuda a distancia. Listo, chicos, vamos a comenzar. Primero, buenas noches a todos, muchas gracias por asistir. En este momento tenemos casi 70 personas admitidas en el grupo. La reunión de hoy comienza primero que todo dándoles las gracias por el acompañamiento que ustedes nos han proporcionado durante el tiempo que estuvimos en cuarentena y en aula virtual. El apoyo que ustedes nos dieron para nosotros fue súper importante porque pues ese respaldo es el que le permite a uno continuar con entusiasmo. Si los papás desaparecen y no hay apoyo, pues uno se siente solo y en la soledad pues las cosas no funcionan tan bien. Después de darles las gracias y de terminar de admitir a todas las personas que están entrando, el objetivo de esta reunión es hacer un recuento de lo sucedido y hacer una proyección de lo que viene a futuro. Entonces yo hice una presentación para que todos podamos ir leyendo y sea un poco más fácil el proceso de entendimiento de lo que vamos a revisar. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. Listo, vamos a compartir. La idea es, ¿se está viendo bien y me están escuchando bien? Levanten el dedito, porfa. Ok, súper. Entonces, chicos, durante todos estos meses que estuvimos en cuarentena, tuvimos la finalización del año lectivo 2019-2020 y dentro de esas, espérate que es que sigue entrando gente y me distraigo, entonces vamos a poner esto por aquí, a admitir todo otra vez. Entonces,
Ya llevamos 120 días en cuarentena, contando el día de hoy. Arrancamos todo este proceso en marzo 16 y estamos terminando hoy el año lectivo, que es junio 30. Eso suman 120 días de cuarentena. En esos días hábiles de esos 120 días de cuarentena, Mi Pequeño Mundo envió a las familias 300 aulas virtuales. Esas aulas virtuales se enviaron por grupo, por edad, durante los meses que estuvimos en casa, y cada uno de esos ejercicios, dependiendo de cada uno de las edades que teníamos, contenían entre 2 y 3 actividades diarias. Eso sumó 800 worksheets, que nosotros le llamamos worksheets a ejercicios. Entonces fueron 300 aulas que contenían 800 ejercicios que se mandaron durante este tiempo. Adicionalmente, se generaron 600 videos tutoriales. Esos videos tutoriales fueron hechos por nuestras profesoras. No estoy hablando de videos de YouTube, estoy hablando de videos hechos por nuestras profesoras. Se mandaban 2 diarios que en sumatoria con todo el colegio suman 600 videos tutoriales que enviamos durante esos días de confinamiento. Esa gestión de los videos tuvo altísima dificultad porque pues esta es una herramienta que nosotros jamás habíamos utilizado. Enfrentarse ante una cámara y dictar una clase pues es una cosa increíblemente difícil de hacer. Las profesoras estuvieron en un proceso de aprendizaje inmenso, y la idea era que los niños tuvieran la posibilidad de volver al ejercicio, de repasar con la imagen de su profesora y de disfrutar nuevamente los videos que les hubieran gustado y que ellos necesitaran repasar. Adicionalmente tuvimos 55 sesiones de Zoom. Esas sesiones de Zoom se fueron dando, el éxito de esas sesiones de Zoom se fue dando progresivamente. También esto fue una herramienta completamente nueva para nosotros. Nosotros jamás en la vida habíamos hecho una clase por internet, por virtual. Entonces fue un proceso de aprendizaje que poco a poco fuimos manejando, fuimos tomando nuestras propias conclusiones sobre el manejo de estas clases virtuales y nos dimos cuenta que la manera de manejar el aprendizaje de niños pequeños por sesiones de Zoom tiene que estar perfectamente ligada con el tema de entretenimiento y de lúdica. Entonces las profesoras se disfrazaban, hacíamos comprensiones lectoras, hacíamos voces, sacábamos títeres, hacíamos toda suerte de estrategias para mantener a los niños conectados. Enviamos aproximadamente 60 audiocuentos. Esos audiocuentos servían para que ustedes tuvieran herramientas para manejar literatura en casa y para que los niños pudieran acostarse a dormir de pronto con una historia nueva todos los días. Entonces eso fue lo que sucedió en esos meses que estuvimos en casa. Este fue un proceso, como les digo, que fue supremamente exigente, demandó para nosotros muchísimo trabajo. Nos tocó todos los días evaluarnos y preguntarnos si lo estábamos haciendo bien. Llegamos a la conclusión de que todavía nos falta muchísimo por aprender, que lo que nosotros ofrecimos para este primer momento de cuarentena o de educación de una manera diferente, pues lo estamos aprendiendo todavía, pero pues tuvimos la oportunidad de tener la experiencia y de darnos cuenta qué funciona, qué no funciona, qué no vamos a volver a hacer y cómo vamos a cambiar el asunto para que esto funcione cada vez más. Entonces ya haciéndoles, digamos que como un pequeño resumen de lo sucedido en este año lectivo que se acaba hoy, les quiero compartir qué va a pasar el año entrante. Para poder entender lo que va a pasar el año entrante, uno tiene primero que plantearse qué es lo que en medio de toda esta problemática en la que estamos, lo que está preocupando a las familias, para poder con ello y con lo que nos está diciendo el gobierno que podemos hacer una proyección de la estrategia metodológica para poder poner en práctica en septiembre, que es cuando comienza el año lectivo.
Entonces, para poder hacer esa proyección, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué es lo que le preocupa a las familias? O sea, ¿qué es lo que a mí me tiene pensando en el tema del colegio? Primero está el tema de la salud. O sea, hay temor de retomar la actividad escolar, hay un deseo de prevenir y de cuidar la salud de los niños y de la familia. Esa es una de las primeras preocupaciones. Una familia puede tener esa o puede tener todas las que voy a decir a continuación. Otra preocupación que tienen las familias es que hay dificultades en las finanzas familiares de todos. Y entonces algunas familias deciden que uno de los rubros en los que se puede ahorrar es en la educación preescolar porque consideran la educación preescolar como que voy a ir a dejar a mi niño a que me lo cuiden o a que me lo entretengan, pero no ven el proceso preescolar como uno de los más importantes de la educación de un niño. Entonces, recortan el preescolar para ahorrar en estas épocas complicadas. También hay un tema de preocupación logística. Hay familias que no tienen tiempo ni la habilidad ni la voluntad para dedicarse a apoyar el aprendizaje de los niños y es algo perfectamente comprensible. Los horarios de virtualidad de los niños a veces se cruzan con el teletrabajo de los papás. Hay familias que no tienen 2 computadores en la casa, entonces se empieza a enredar un poco la cosa por ahí. Y también hay familias que tienen trabajos esenciales, entonces les toca salir a trabajar, tienen que dejar el niño en algún lugar, si no lo pueden dejar en el colegio porque el colegio no está prestando el servicio, entonces toca dejarlo con alguien de confianza y esa persona de confianza pues claramente o me lo cuida o me le ayuda con el colegio, pero es complicado tener el combo de las dos cosas de una persona que se encargue de colaborar con eso. Otra preocupación que hay es, bueno, listo, y la evolución y el desarrollo y la formación de los niños, ¿dónde queda? Entonces, los niños en etapa preescolar necesitan acompañamiento. Ellos necesitan a alguien, ya sea una profesora o sea una persona que los cuide en la casa, que les colabore con su proceso, independientemente si estamos o no en pandemia. Esto es un tema de acompañamiento escolar que toca hacerle a los hijos en toda condición. También hay una preocupación, es, bueno, ¿cómo vamos a garantizar que los niños cumplan con las medidas de bioseguridad? Con el tapabocas, con el distanciamiento, con la lavada de las manos, con una cantidad de cosas que a nosotros como adultos nos cuesta trabajo, pues calcule a un niño de 2 años cómo vamos a manejar eso. Es una preocupación que hay también en las familias. También nos preocupa que el reto de la educación virtual en niños tan pequeños es bastante grande. Es todo un reto enseñarle a un niño de 3 años hasta los 5 años a través de la virtualidad de un Zoom. También hay un tema que nos preocupa, es, bueno, ¿cuál es el peligro de yo como papá frenarle la educación a mi hijo que está en la edad más importante de su desarrollo cerebral, que necesita la estimulación necesaria? ¿Cómo le voy yo a suspender a mi muchacho la experiencia educativa? Que en últimas es lo que va a definir su función y la concepción de la manera como ve el mundo. Entonces, esas son preocupaciones en todo ámbito, ¿no? En este momento nos preocupa todo lo que tenga que ver con el tema de los niños en el colegio. Entonces, habrá muchas otras preocupaciones que de pronto no tengo aquí en mi lista, pero es como para darles una abrebocas de, bueno, todo lo que tenemos que sortear a la hora de decidir si mando el niño o no lo mando al colegio. ¿Ya? Entonces, el jardín les hizo una encuesta. Esa encuesta la contestaron 77 familias. Esta encuesta hace parte de un protocolo que el ministerio nos ha pedido y es que las familias tienen que estar involucradas en el proceso de decisión de qué va a pasar en el año escolar. Entonces, el 31.2% dice que quiere educación presencial. El 32.5% dice que quiere virtual. Y el 36.4 dice que quiere alternancia, o sea, virtual, presencial. Entonces, teniendo eso en cuenta, es importante aclarar que todo el material que en este momento tenemos, que es esta cartapacio que tiene por lo menos 200 hojas, que es la colección de todos los documentos de la normativa del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud que nos han llegado hasta el momento, hablan sobre los lineamientos de trabajo para el calendario A. Calendario A son los alumnos que comienzan colegio en agosto
que son los niños que van a mitad de año lectivo. Esos lineamientos los mandaron en junio. O sea que esas son las normativas para un calendario que no es el de Mi Pequeño Mundo. Nosotros somos calendario B, comenzaríamos en septiembre. Sin embargo, eso es lo que tenemos ahorita. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con la información que tenemos ahora de calendario A. Para nosotros comenzar, y para que tengan en cuenta, comenzar año lectivo, faltan 70 días. Nosotros estamos en junio 30, estaríamos arrancando más o menos el 7 de septiembre. Esos son 70 días. En 70 días pueden pasar muchas cosas. Llevamos 120, hemos visto que han pasado muchas cosas. En 70 días pueden pasar muchas cosas para bien o para mal. No lo sabemos. El caso es que hagamos el ejercicio de la hora. Entonces vamos a trabajar con lo que el ministerio nos dice hoy. Y el ministerio nos dice hoy que la presencialidad al 100% no es viable. Es decir, nosotros no vamos a volver al colegio 5 días de la semana, 4 horas al día. Eso no va a pasar. Lo que nos dice que podemos hacer es manejar la virtualidad ¿no? La virtualidad o la alternancia. La alternancia, ahora entrando ya en detalle, la alternancia significa que podemos manejar ambos mundos, la virtualidad y la presencialidad. Entonces, si nos tocara arrancar ya en Mi Pequeño Mundo, que ojalá sea lo mismo que podamos hacer en septiembre, es que Mi Pequeño Mundo va a ofrecer el programa Mi Pequeño Mundo en Alternancia, que significa, primero, que vamos a hacer trabajo virtual en casa, con acompañamiento de maestras, con material y metodología adaptada a la edad, y vamos a tener encuentros presenciales dentro del colegio. Esos encuentros presenciales dentro del colegio se hacen escalonadamente, se hacen por ciertas horas, se hacen ciertos días, se dividen los grupos por cantidad de niños según el porcentaje de metros cuadrados del colegio. Hay toda una serie de estrategias matemáticas y administrativa para poder manejar esa alternancia dentro del jardín. Y en la medida que vaya evolucionando el proceso, entonces esa alternancia se va aumentando o disminuyendo dependiendo de cómo vaya funcionando el tema. Entonces ese es el tema de la alternancia. En el caso de la alternancia, hay una serie de lineamientos para la prestación del servicio educativo en presencialidad y bajo el esquema de alternancia. Y hay una implementación con prácticas de bioseguridad para toda la comunidad educativa. Eso es lo que dice la regla hoy. ¿Qué implica eso? Que para que la alternancia sea viable, o sea, podamos hacer alternancia en Mi Pequeño Mundo, hay que tener en cuenta 3 factores. El primero es cómo está la cosa en Buga. ¿Cuál es la realidad territorial en Buga, en el Valle del Cauca, de todo este tema de pandemia? ¿Cómo está evolucionando la pandemia en general? ¿Y cuál es el acuerdo que el colegio ha logrado hacer con las familias? Esos 3 ingredientes tienen que concretarse de manera positiva. Si uno de esos ingredientes no se ajusta, la virtualidad la alternancia no tiene viabilidad. ¿Ya? Entonces, esos 3 ingredientes combinados son los que hacen posible la alternancia. Ahora, ¿qué más variables tenemos que tener en cuenta para la alternancia? Entonces, hay que tener en cuenta que sus especificaciones requieren que el colegio tenga una serie de condiciones que son las siguientes y tengan en mente Mi Pequeño Mundo para poder hacer el pensamiento del tema. El tipo de servicio que prestamos, que es servicio preescolar. La capacidad instalada, entonces Mi Pequeño Mundo tiene 4.500 metros cuadrados, es un colegio campestre, tiene 1.600 metros de aulas y de construcción, entonces eso es un punto de referencia para analizar. La cantidad de estudiantes que tengamos para el momento, características de la población que atendemos, cuáles jornadas estamos dispuestos a abrir, entonces la de la mañana, también la de la tarde, cantidad de grupos, lugares que vamos a utilizar para con los niños, qué profesoras tenemos, cuántas personas en administrativo, la disposición de ustedes, las familias, para apoyar ese retorno gradualmente,
La adecuación para responder a las medidas de bioseguridad, esto implica señalización, necesitan unas adecuaciones logísticas y de infraestructura en los salones, todas esas cosas hay que hacerlas. Y el comportamiento de la pandemia en el territorio en el que nosotros estamos. Entonces, si todas esas variables funcionan, entonces podemos hacer alternancia y eso significa que nos van a pedir una cosa muy importante, y esto es lo más importante de todo para poder tomar la decisión, es que regresar al jardín es viable solamente en la medida de que ustedes, los papás, evidencien que el colegio tiene las condiciones de infraestructura, bioseguridad, rutinas y actividades escolares que posibiliten que los alumnos aprendan, se puedan cuidar y estén protegidos. Esa es la clave del asunto, y es que ustedes como familias puedan evidenciar eso en el colegio que escojan, sea Mi Pequeño Mundo o el colegio que ustedes necesiten escoger en este momento. Esto es una reunión informativa. Ustedes entenderán que pueden hacer con esta información lo que decidan hacer en el colegio que decidan utilizar. Entonces, ¿a quiénes incluye esta medida? Solo podemos recibir niños a partir de los 2 años. El personal docente y administrativo no puede ser menor de 18 ni ser mayor de 59 años. Y los acudientes no pueden ser menores de 18 años ni mayores de 59. ¿Qué quiere decir ese punto? Que si las familias van a mandar a alguien a recoger o a dejar el niño, o van a mandar a alguien a hablar por el niño en el colegio, no puede ser una persona mayor de 59 años. ¿Ya? Todas esas personas que acabo de describir como que incluye la medida, no pueden tener comorbilidades de base, es decir, enfermedades o preexistencias de salud que estén dentro de la medida de riesgo que tiene el coronavirus en este momento, que ya todo el mundo pues lo conoce. Si no lo conocen, les mando la información. Muchas familias dicen, bueno, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad, de protección y de cuidado? Entonces, para los colegios es solamente asiste el niño que no presente síntomas de ninguna enfermedad, deben usar tapabocas, el horario de lavado de manos tiene que hacerse con la periodicidad de cada 3 horas, nuestra costumbre serían muchísimo menos horas, después de cada clase, la higienización con gel antibacterial y alcohol glicerinado, abstenerse de compartir alimentos y materiales, evitar tocarse la cara y frotarse la nariz y los ojos, mantener distancia de 1 y 2 metros, evitar llevar objetos de la casa, juguetes, ese tipo de cosas, no realizar reuniones presenciales con las familias, control de entrada y salida, evitar ingresos y egresos masivos, escalonamiento en los tiempos de ingreso y de salida, demarcación de distancias para ingreso de padres, toma de temperatura antes del ingreso, limpieza y desinfección de zapatos al ingreso, restricción del ingreso dentro de las instalaciones. Entonces, esto es básicamente lo mismo que hemos visto que se están haciendo en todos los locales comerciales, con un agravante, y es que aquí estamos trabajando con niños de 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. Pues a uno le dicen, bueno, un adulto maneja todo eso y nos cuesta un montón de trabajo. Pero ¿y entonces los niños cómo vamos a hacer? Entonces, resulta que uno tiende con mucha ligereza a menospreciar la capacidad que tiene un niño de cambiar. Ellos son muchísimo más hábiles de cambiar que nosotros los adultos. Si un niño aprende a subirse y a bajarse la ropa interior para poder aprender a ir al baño solo, puede aprender perfectamente a mantener un tapabocas puesto en su lugar, mantener una distancia y entender que en este momento nuestra realidad ha cambiado y que esta es la nueva vida que nos ha tocado y que esta es la nueva manera de existir en este planeta. Esa es la realidad y nosotros tenemos que contar con que los niños van a poder entender y aprender esa realidad. Uno vive todo el tiempo añorando el pasado. Es que cuando hace 3 meses yo iba al gimnasio y es que una cantidad de cosas que están en el pasado. El pasado ya pasó. Esta es nuestra nueva vida, nuestra nueva realidad y tenemos que asumirla
con responsabilidad y tenemos que asumirla con el deseo de que todos podamos continuar viviendo, porque es que la vida continúa. Entonces, que genera dificultad, toda la dificultad, trabajar con niños este tema va a generar muchísima dificultad, pero no es imposible. Los niños tienen la capacidad de asimilar ese cambio. Entonces, por el lado de las medidas de bioseguridad. Ahora, ¿qué pasa con los niños que no pueden participar de la alternancia? ¿Por qué? O porque tienen enfermedades preexistentes o porque la familia sencillamente decide que no va a mandar al niño al colegio, porque tienen todo el derecho de decidir eso sobre el asunto. Entonces, Mi Pequeño Mundo va a ofrecer el programa de Mi Pequeño Mundo virtual. Vamos a hacer trabajo virtual en casa con acompañamiento de maestras, material y metodología adaptada para cada edad. Entonces, ustedes pensarán, bueno, pero ¿será que es que vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo hasta la semana pasada? No, no vamos a seguir haciendo lo mismo, porque ya aprendimos y porque ya sabemos cuáles son las plataformas que tenemos que tener y con el tipo de ejercicios que tenemos que manejar y cuántos son los ejercicios viables para hacer en un día y cómo vamos a manejar cada tema, y si vamos a hacer clases de Zoom, cuántas clases vamos a hacer al día, y vamos a hacer ya toda una estrategia montada desde el aprendizaje que nosotros ya tuvimos en 120 días de trabajo. O sea que va a haber cambios, va a haber modificaciones, va a haber una serie de mejoras en pro de que este sea un proceso que colabore a que la gente tenga a sus niños en un proceso educativo que les ayude a seguirse desarrollando. Esta parte de la virtualidad requiere también un compromiso y es el acuerdo y la responsabilidad de que los padres aporten en esto. Porque si vamos a tener virtualidad con un niño que está sin ningún acompañamiento en casa, pues simplemente no va a funcionar. Entonces, todas las decisiones que se toman en la vida deben tener un elemento de renuncia y un momento de ganancia. Si yo decido la virtualidad, debo renunciar a cierto tiempo libre que yo tenía antes porque me tengo que sentar con mi hijo a sacar adelante su proceso. Pero me da como ganancia de que tengo yo la tranquilidad de que el niño no se va a ir a exponer. ¿Ya? Esa es como un ejemplo de por qué todo lo que nosotros decidamos tiene cola. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, quiero compartir con ustedes un video de una psicóloga que habla específicamente sobre lo que sucede en el proceso de desarrollo de un niño de estas edades cuando se decide no volver al jardín o suspender el jardín o suspender el aprendizaje, porque tenemos que esperar a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa y cuando se defina qué pasa, entonces el niño retoma su vida. Y resulta que estamos en un momento de tanta incertidumbre en donde nosotros no sabemos esto cuánto tiempo va a pasar. Esto puede durar mucho tiempo y nosotros no lo sabemos. Entonces, la decisión de meter el niño entre el congelador tiene que ser una decisión que ustedes piensen con mucha delicadeza. Cuando yo les digo todo esto, no estoy intentando persuadirlos hacia algo que ustedes como familia no tengan pensado. ¿Qué quiero decir? Si una familia decide entrar al colegio en manera de alternancia, su decisión es igual de válida y de respetable como la familia que decide que el niño no sale de la casa y solamente va a manejar virtualidad, así como la validez que tiene la decisión de una familia que diga que el niño no vuelve a clase hasta que esto no se mejore. ¿Ya? No quiero por ningún motivo que piensen que estoy polemizando o que les estoy tratando de dar información para que ustedes salgan de la seguridad de su sentido común. El sentido común de un papá y una mamá es lo que debe ser escuchado. Y si su sentido común los orienta hacia un camino específico, escúchense y procedan.
pero escuchen también todas las opciones que hay en el panorama. Entonces yo les quiero compartir este video porque me pareció interesante la manera como esta señora lo plantea. Vamos a compartir la pantalla. Espérate, a ver, ahora sí. ¿Por qué? 3 meses de confinamiento para un niño es la diferencia entre poder hablar o no hablar. Es la diferencia entre gatear y caminar. Es la diferencia entre poder relacionarse y no. Si los niños siguen confinados, si los niños no salen, si no salen a jardines, es muy probable que su desarrollo se vea afectado y afecte su vida académica y social a largo plazo. En este confinamiento, muchos padres de familia han recurrido a darles dispositivos electrónicos a los niños para entretenerlos. Hay mucha evidencia que muestra que esto tiene un impacto muy fuerte en el neurodesarrollo. Los niños crean una adicción hacia estos estímulos porque son estímulos pasivos, es decir, el niño no tiene que hacer literalmente nada con su cuerpo para entretenerse, están quietos. Entonces, al estar quietos y entretenidos, no se desarrolla el lenguaje, lo motor, lo sensorial y lo relacional, que es súper importante. Lo segundo es que dejan de dormir. Hay muchos estudios que muestran que tanto adultos como niños, pero especialmente niños que están enfrentados a estos aparatos tecnológicos por más de una hora, el sueño se reduce. Al reducirse el sueño es reparador, es donde se consolidan los aprendizajes, es donde los niños de verdad crecen, aprenden. ¿Qué pasa el otro día? Que tenemos niños ansiosos con una memoria muy frágil y sin conceptos consolidados. Si le damos un aparato tecnológico más de media hora al día, le anulamos la creatividad, le anulamos el pensamiento. Si usted está pensando en sacar a su hijito del jardín, tiene que pensar en 4 cosas primordialmente. La primera cosa es en el desarrollo, en que los primeros 6 años son los que van a guiar la vida de su hijo, la vida tanto emocional como cognitiva. Su hijo puede estar detrás en la mayoría de los hitos del desarrollo. ¿Cuáles son? El lenguaje, lo motor, lo relacional, lo sensorial, lo social. Entonces, si un hijo crece solo en su casa, sin una adecuada estimulación en estas áreas, puede tener problemas cuando vaya a entrar al colegio. Si los niños, citando el caso específico de Bogotá, crecen sin relaciones sociales, pues van a ser niños que no van a tolerar nada, ni la diferencia, ni las diferentes temperaturas, ni las diferentes texturas, ni la diferencia del otro, que tal vez es lo más grave de este confinamiento. Pregunto, ¿usted como papá que quiere sacar a su hijo del jardín tiene ese conocimiento? ¿Podría sacarlo? ¿Podría decir, ok, le voy a dar un estímulo sensorial para que se desarrolle toda su tolerancia y toda su integración? Le voy a dar un estímulo motor para que genere todos estos neurotransmisores, para que crezca, para que tenga buena postura, para que no se escurra, para que pueda escribir bien, para que pueda leer bien, así tenga 2 años, que es donde se construye el primer bloque. Y también le digo, usted puede enseñarle a su hijo a relacionarse con otros. Siendo usted un adulto, usted sabe cómo enseñarle a su hijo a compartir, más que decirle, ay, comparte. Entonces, para terminar, les quiero comentar que cualquiera que sea la situación que tengamos en septiembre y cualquiera que sea la recomendación que nos hagan los ministerios, Mi Pequeño Mundo va a abrir sus puertas haciendo un trabajo como siempre nos ha caracterizado, y es que nosotros hacemos todo lo necesario. Opa, ¿qué pasó? Algo raro. Okay. Haciendo bien nuestro trabajo, comprometidos con que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer de manera correcta, y garantizándole a los padres que el proceso se da. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya cada familia decide lo que su sentido común le indica y
que les quede a ustedes la tranquilidad de que si Mi Pequeño Mundo va a ser el colegio escogido para continuar el proceso escolar, que hará lo necesario para que las condiciones se den. Entonces, voy a abrir los micrófonos para que las personas eh, que quieran participar lo hagan, que tengan alguna pregunta, que quieran, no sé, conversar con nosotros lo hagan. Ya los micrófonos los pueden activar. Quien quiera conversar en este momento, todavía nos quedan unos minuticos. Pili, buenas noches. No sé si me escuchan bien allí. ¿Quién me habla? Es que tenemos 94 personas, entonces no tengo en el cuadrito. Gusto. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lady Bernal. Soy la mamá de Samuel Alejandro Duque. Pili y padres de familia, buenas noches a todos. Pili, muchísimas gracias. Excelente presentación. Y en primera instancia, felicitarlos porque ustedes aceptaron y estuvieron a la altura del reto que tuvo para todos o que ha tenido para todos pues este cambio. Así que hacer extensivas esas felicitaciones a todo el equipo de trabajo de Mi Pequeño Mundo. Nos hemos sentido muy acompañados, sabemos que ha sido un ejercicio difícil para ustedes. Creo que para todos en la medida cada uno de nosotros en sus familias pues lo hemos ido viviendo de diferentes maneras, pero hemos ido asumiéndolos a esta nueva realidad y a la cual creo que, como escuché estos días a una mandataria, debemos aprender a convivir con esta nueva realidad mientras que encontramos unas condiciones que nos permitan volver a una particular realidad que de pronto podríamos conocer o que tal vez estábamos más acostumbrados. Entonces yo tengo como dos cositas que de pronto quisiera. La primera es una pregunta para saber si tengo la claridad de pronto y estoy entendiéndolo de manera adecuada. El año lectivo que iniciaría el 7 de septiembre tendría dos opciones para los niños. Una opción 100% virtual y una segunda opción que tendría un tema de virtualidad y un tema de asistencia al colegio, siempre y cuando se puedan cumplir con una serie de protocolos. Sí serían esas como las dos opciones y ya cada familia determinaría a cuál opción le apuntaría. Así es, tendríamos las dos opciones, pero te recuerdo que eso es con base a la hora. Esto en 70 días pueden cambiar la normativa. Entonces iremos navegando los cambios que haya, pero si comenzáramos en agosto, tendríamos la oferta de los dos caminos. Y con la facilidad de que el papá que desee migrar de solo virtualidad a alternancia lo puede hacer en el curso del año lectivo. Pero la necesidad de que los papás tengan la opción de manejarse en dos universos. Uno no puede negarle el derecho a un niño a educarse porque el colegio no ofrece la virtualidad. El colegio tiene que garantizar que ese sea un camino que también los papás puedan recorrer hasta que se sientan cómodos con la alternancia, de ser así. Ok, entonces te agradezco la claridad. Y el segundo elemento, Pili, es nosotros en familia hemos estado analizando algunas posibilidades. La primera es nosotros continuaríamos con Samuel en el siguiente curso. Si Dios mediante así nos lo permite, en septiembre lo matricularíamos y continuaría otra vez con Mi Pequeño Mundo. Pero en esos ejercicios de revisarnos, de mirar todas estas cosas que estábamos pasando, nos hacíamos una pregunta esta semana y decíamos, bueno, ¿qué nos gustaría a nosotros como papás? Que de pronto pudiéramos tener. Se nos va a caer ya la sesión de Zoom. Para las personas que quieran seguir conectadas, les voy a mandar inmediatamente una invitación para que volvamos a ingresar y poder seguir charlando. ¿Les parece? Ok. Continúa con tu pregunta, Lina.